Con su permiso, diputada presidente, gracias. Señor secretario, bienvenido a esta legislatura. Gracias. Preguntarle, al concluir o ir avanzando el ejercicio de los recursos que usted administra, preguntarle si a la fecha las secretarías tienen subejercicios y si es así, a cuánto asciende el monto de los subejercicios de las diferentes dependencias del gobierno. Preguntarle también, cada año los municipios, por las condiciones en que se encuentran, necesitan recurrir al apoyo de préstamos de la Secretaría de Finanzas, donde esta misma es aval solidario con los municipios. Este año, ¿qué cálculo tienen? ¿Cuál será el monto? ¿Cuál será el monto del empréstito que tendrán que, o de la deuda indirecta que tendrán que contratar para apoyar a los municipios del estado para cerrar este año? Le agradezco sus respuestas. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el diputado Osvaldo Contreras. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido, secretario. Gracias. Ahí está su casa. Secretario, dos preguntas. Una es el tema de la tenencia. El Partido Acción Nacional había propuesto, y desde la Federación, desde el presidente Felipe Calderón, la eliminación total. Algunos estados han optado por la eliminación total y algunos otros estados, como es el de Zacatecas, parcialmente, en una cantidad específica. Quisiera preguntarle la viabilidad de ya pasar al tema de la eliminación total en el próximo año. Y se lo digo porque yo he visto en los municipios, algunos ya plaqueados en Aguascalientes, otros en Jalisco, el Estado de México, ya muchos vehículos que tienen placas de otros estados y que obviamente esos ingresos pues no van a finanzas de aquí de Zacatecas. Entonces me parece pues que debemos de caminar ya en ese sentido y obviamente en beneficio de las familias zacatecanas que cuentan con este vehículo. La otra pregunta, secretario, es ¿a cuánto asciende el déficit real en infraestructura educativa o en los términos generales de la educación? Porque varios de los problemas, principalmente en el estado y últimamente se han dado por el tema de los maestros, pero creo que el tema más que de pagos a maestros es el tema de la infraestructura educativa. Vemos escuelas que tienen láminas, butacas ya inservibles, baños que no funcionan y creo que ese rubro debemos de atenderlo pues en el próximo presupuesto, destinarle una mayor cantidad. Esos serían mis dos cuestionamientos. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado José Olvera. Sí, muchas gracias, señor secretario. Gracias, presidenta. Hay dos temas que me interesa comentar con usted. Primero, bueno, lo ya sabido de los porcentajes de aplicación del empréstito. Y por otra parte, hablando del empréstito, ¿qué implicación tiene su costo financiero en el presupuesto anual? Para poder saber qué implicación tiene, porque luego hablamos mucho del empréstito y sabemos que hay un estudio muy profundo sobre este tema, de que no es una carga que deja sin operar al Estado. El otro asunto es qué se piensa o cómo podemos enfrentar el asunto de los empréstitos o de los apoyos, anticipos y créditos a los municipios, porque año con año vemos el mismo problema. Los municipios también se ven en una situación muy complicada para sacar sus compromisos adelante a finales de año. Pero esto no puede ser permanentemente. Y también insistir en este asunto, que ya lo comentó el diputado Ramírez Acevedo, sobre el déficit en el gasto educativo. No es posible que siempre tengamos al Estado presionado por este problema. Cada año es el mismo problema, de que la tesorería no tiene recursos para sacar adelante este compromiso. Entonces, bueno, yo sé que no es una situación sencilla, pero ¿cómo
le hace y a cuánto asciende este déficit del gasto educativo. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Gracias. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora, hasta por 10 minutos, al señor secretario respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este primer bloque. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Antes de comenzar a dar respuesta a los cuestionamientos que me hacen, me reitero a sus órdenes para, en caso de que quedara alguna cuestión, alguna información pendiente, para trabajar con ustedes y con el equipo de trabajo de la Secretaría de Finanzas, ya sea en este pleno o en las comisiones que ustedes lo indiquen. El diputado Ramiro Rosales nos pregunta en relación de los ingresos recibidos y lo que está proyectado durante el periodo del año 2012. Le quiero comentar que la ley de ingresos aprobada por esta honorable legislatura fue del orden de los 24,975 millones de pesos en cifras cerradas. Hemos tenido algunas dificultades por los recortes presupuestales, lo que nos ha llevado a tener un presupuesto de ingresos ya modificado después de los recortes y del déficit presupuestal que traemos en gasto educativo por el orden de 22,461 millones de pesos. Ese es lo que tenemos como estimados para el cierre de 2012. Los recursos propios de los que me comenta que podemos obtener en cuanto a esta cifra, estamos hablando que se está proyectando tener en el periodo que se informa un total de 1,821 millones de pesos. Eso es lo que se recauda en el Estado. En el caso, si lo quisiera que lo desglosáramos, diputado, como me lo solicitó, le digo que en impuestos estamos recaudando 445 millones, en derechos 413 millones de pesos, en productos 34 millones de pesos, aprovechamiento 739 millones de pesos y en contribuciones 188 millones de pesos para dar un total de 1,821 millones de pesos. En relación a los convenios que estamos hablando, que son cerca de 4,896 millones de pesos, y estos son los convenios de colaboración de las bolsas extraordinarias que se bajan vía la Federación y que van para algunos proyectos en particular y que son recursos que ya vienen etiquetados para los municipios. Tal es el caso del Fondo de Pavimentación, que esto llega directamente para aplicarse en municipios. Los recursos de origen federal, estamos hablando que de ramo 28, el total que se está recibiendo son 6,369 millones de pesos, aportaciones del ramo 33, 9,469 millones de pesos y los ya mencionados convenios que son 4,896 millones de pesos para hacer un total de 20,735 millones de pesos, que es lo que la Federación asigna al Estado. En los convenios, diputados, sí me gustaría puntualizar que estos recursos son recursos no regularizables, es decir, la Federación los aporta por única ocasión y que hay que regresar a la Federación a volver a solicitar y gestionar estas bolsas para que puedan ser aplicadas para el siguiente año, hablando del año 2013. Me pregunta en relación al déficit de educación. Este tema, diputado, es un tema que qué bueno que toca el punto. En el gasto educativo, históricamente hemos tenido estos déficits que cada año están creciendo y competen a la demanda presupuestal que tienen el sector educativo por el crecimiento en el gasto que se ha tenido. El gasto educativo a nivel estatal tiene una necesidad de recursos estatales solamente aproximadamente de 2,200 millones de pesos. El Estado, como usted lo escuchó hace un momento, tenemos la capacidad de generar alrededor de 1,600, 1,800 millones de pesos. La capacidad del Estado no es suficiente para generar los recursos solamente para cubrir el gasto educativo. Esto pues ha llevado la situación tan complicada por el crecimiento de su gasto corriente. En el caso del déficit de salud,
le quiero comentar que seguramente usted se refiere a las declaraciones del secretario de Salud, donde menciona, el director de los servicios de salud, perdón, donde menciona que para poder regularizar a todos los trabajadores que están en una situación de ser eventuales, se requiere ese recurso para que podamos poner a salvo esta situación que ellos competen. Es una situación también que tendrá que subirse al presupuesto 2013 e ir programando cómo se pueden ir solventando estas situaciones de este personal en particular. Los resultados que hemos tenido en la Federación, les informo que desde el presupuesto de egresos que ustedes tuvieron a bien aprobar en esta legislatura para el ejercicio 2012, se estableció el déficit de 1.806 millones de pesos y en el texto de la ley de egresos, del decreto de egresos, se menciona que este recurso tendrá que ser gestionado con la Federación o en su defecto tendrá que buscarse alguna fuente de financiamiento alterno. A la fecha se han hecho las gestiones desde el primer mes del año con la Federación, no se ha tenido una respuesta favorable y yo aquí hago un llamado a esta legislatura, a cada uno de los partidos políticos que están aquí, que se unan a esta gestión ante la Federación a través de sus fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para hacer un llamado y que esta estructura que hoy tiene gasto educativo sea tomada en cuenta por la Federación y haya realmente un cambio en la estructural que se requiere para que el Estado de Zacatecas no esté cayendo en esta recurrencia de falta de recursos año con año. Año con año hemos tenido alguna manifestación en este sentido. El diputado Pablo Ramírez, en sus cuestionamientos, le comento que los municipios el año pasado nos solicitaron alrededor de 167 millones de pesos, de lo cual han venido pagando puntualmente. En este año tenemos peticiones de todos los municipios por el orden de 219 millones de pesos. Se está trabajando con cada uno de ellos para determinar la cantidad suficiente para poder terminar el año y cubrir los compromisos de fin de año, sobre todo las prestaciones económicas de aguinaldos hacia los trabajadores, cuidando desde luego el que se tenga posibilidades de que liquiden los adeudos antes de terminar su administración, que esto sucederá en el mes de septiembre y que no tengan, no dejen endeudados más allá de sus posibilidades a los municipios para quienes reciben las nuevas administraciones. Se está haciendo un trabajo puntual con cada uno de los municipios, diputado. En relación a los 20 millones que menciona del programa para el FOTRADIS, que es los autobuses para las personas con capacidades diferentes, le quiero comentar que en este programa se está desarrollando por la Dirección de Tránsito, se están recibiendo todos los expedientes por parte de los concesionarios para llevar a cabo el procedimiento. Este fue un compromiso que se hizo desde el año pasado, donde ya se estableció la primera etapa y en este momento se están concluyendo con la integración de los expedientes por parte de los concesionarios para poder acceder a este recurso y que se aplique en la adquisición de los vehículos que se menciona, de los autobuses que se mencionan. Le comento que en relación a la tenencia, diputado, y aquí quiero hacer mención a que no fue ningún engaño hacia la población el uso y el programa que se estableció para el pago de la tenencia. Como lo mencioné en el texto que tuve bien leer al inicio de la presentación, la tenencia se exentó solamente a aquellos vehículos de 20 años con una antigüedad mayor a los 20 años. El resto de los vehículos, solamente el 47% del padrón vehicular, tenían que pagar este impuesto. Y se desarrolló un programa, el programa Sumar, para poder beneficiar con apoyos a todos aquellos propietarios de vehículos con una valor factura
origen de hasta 200,000 pesos. Entonces, no se pagó por parte de los contribuyentes, es un apoyo por parte del gobierno. Esta mecánica que se utilizó fue precisamente para que las finanzas del Estado tuvieran la posibilidad de que federalmente nos pudieran tener mayores recursos hacia el Estado y no dejar de percibir una cantidad de recursos importantes que es el uso que es la tenencia. Sin embargo, el número de beneficiarios que se tienen dentro de este programa es un gran porcentaje de los propietarios de vehículos. Creo que con esta pregunta también doy respuesta al diputado Osvaldo. El diputado Felipe Ramírez me pregunta acerca de los avances presupuestales que tenemos en algunas de las dependencias y subejercicios. Yo le diría que no hay subejercicios, el subejercicio lo tenemos que dar a conocer una vez terminado el año fiscal o el año en comento, 2012. A la fecha, el total del presupuesto ejercido por parte de toda la administración es del 84.77%, llevamos un ejercido de 17,176 millones de pesos. Cada una de las dependencias han ejercido lo que corresponde a sus presupuestos. Siento yo que hay solamente algunas que no lo han ejercido en su totalidad, y por lo que mencionaba hace un momento de los recortes presupuestales, seguramente habrá dependencias que no tendrán la capacidad de ejercer el total de los recursos que vienen asignados. No olvidemos que en la cantidad del presupuesto de ingresos reportado se está incluyendo el déficit de gasto educativo y lo que considerábamos que se iba a disponer del saldo pendiente del empréstito. Esas cantidades vienen incluidas en la ley de ingresos del año 2012. También me pregunta en relación a los municipios, las cantidades que requieren, lo mencioné hace un momento, están haciendo peticiones por 219 millones de pesos para el cierre del ejercicio 2012. El diputado Osvaldo Contreras me pregunta en relación a la tenencia. Bueno, las cifras ya las mencionamos, y creo yo que de acuerdo a la ley hacendaria, pues bueno, la parte que nos participa la federación es muy buena que se siga teniendo. En cuanto a la deficiencia de la infraestructura educativa, diputado, se han hecho varios estudios, el más reciente lo hizo el INSACE, y ellos están predeterminando que existe un déficit alrededor de 1,800 millones de pesos. Esto, independientemente del déficit que se tiene para gasto corriente, es adicional. Estaríamos hablando que el déficit total sería de 3,600 millones de pesos. Es una situación muy compleja también para el Estado, que se requiere, como lo mencioné hace un momento, realmente un cambio estructural de lo que es el sistema educativo, no solamente para el Estado de Zacatecas. Creo yo que es para toda la República, que no somos el único Estado que carece o que tiene estas carencias. El diputado Olvera me pregunta en relación al porcentaje de aplicación y del costo financiero. Le quiero comentar, diputado, y quiero ahondar un poco en este tema. A la fecha se han dispuesto del empréstito la cantidad de 4,142 millones de pesos, que representa el 84.58% del total autorizado por esta legislatura, haciendo falta disponer 755 millones de pesos, que esto corresponde a todos aquellos proyectos que están en proceso de licitación y que tendrán que aprobarse y darse las licitaciones previas a poderlos ejercer. El empréstito en total está contratado, se tiene la contratación del 100% del empréstito, pero solamente se ha dispuesto de esta cantidad del 84% del mismo. Se tenía una fecha límite para la contratación del crédito, y la misma banca comercial nos pedía que así fuera. A esta fecha no se ha ejercido el total, que en algunas de las posturas también alguien lo comentaba. No se ha ejercido el total, no porque el gobierno del Estado no lo haya querido hacer así.
La primera disposición del empréstito fue… Con todo respeto, señor secretario, Sí. me le pediría concluir. Sí, gracias. Ha sido en el mes de octubre del año pasado, por las complicaciones que mencioné al principio, que fue la calificación de la cartera crediticia del Estado de Zacatecas, la contratación propia con la banca. Este es un tema bastante amplio, lo podemos ahondar en el momento que usted me indique, diputado. Y bueno, las otras dos preguntas creo que han sido respondidas también, diputado. Gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra por 3 minutos el diputado Ramiro Rosales Acevedo. Gracias, presidenta. Nuevamente reiterar el agradecimiento a las respuestas que ha emitido el señor secretario de Finanzas. En particular, quisiera concretarme en 2 temas fundamentales desde mi opinión. Una de ellas es en la posición que ha fijado en esta comparecencia el Partido Nueva Alianza, que tiene que ver con el avance financiero, con el gasto que hasta la fecha en que fue recibido en esta legislatura el informe de avance financiero, y que puse, por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno, en donde de un presupuesto de 266 millones de pesos llevan un gasto de 66 millones de pesos. Es decir, 200 millones de pesos no han sido ejercidos en esta secretaría, y que en promedio hay un 33% de todas las secretarías de recursos no ejercidos. Luego, señor secretario, es un tema que no tan solo hoy se toca con su comparecencia, sino que con otros secretarios, igualmente por unos u otros diputados que muestran su interés en el tema de orden educativo, han expresado su preocupación en ese llamado déficit de 1.800 millones de pesos para el rubro educativo. Primeramente quisiera reiterar, como lo hice en la posición fijada por el Partido Nueva Alianza, que es una obligación que ha adquirido el Estado de presupuestarlo por esta ley de contabilidad gubernamental, y que existe tanto en el presupuesto de ingreso como en el de egreso, y que hace aproximadamente 11 meses este Poder Legislativo discutió ampliamente este asunto. Pero primero, para que haya claridad ante la sociedad y particularmente ante los trabajadores de la educación en el estado de Zacatecas, como bien lo ha declarado el propio gobernador del estado, no hay absolutamente ningún riesgo que trastoque las prestaciones que ellos se han hecho acreedores durante años. Igualmente, señor secretario, decir que comparto y coincido con su apreciación, no es un problema, un tema que se haya generado en esta administración, o al menos lo que lleva de esta administración. Es un tema que año con año, durante algunos ayeres, ha sido de manera recurrente, pero lo que es una realidad es que año tras año ha sido creciente. Es decir, si revisamos en años anteriores, este déficit andaba entre 700, 780 millones de pesos, y hoy andamos en 1.800 millones de pesos. Por eso mi cuestionamiento, señor secretario, en el sentido que usted ya ha dado a conocer a este Poder Legislativo, igualmente a todos los zacatecanos, de las providencias que ya ha tomado el Ejecutivo Estatal, primeramente en lo que ha sido del conocimiento público, de la gestión, de la insistencia, la argumentación y fundamentación ante instancias federales, particularmente ante Hacienda y Crédito Público. Y que en ese sentido el Partido Nueva Alianza reitera la solidaridad, el apoyo, el respaldo desde nuestra posición como diputados de esta 60ª legislatura, porque estamos convencidos de que debe ser un planteamiento de orden conjunto, no tan solo del Ejecutivo o desde la Secretaría General de Gobierno de Finanzas. Debe ser desde el Ejecutivo, con la solidaridad de los trabajadores a través de sus representaciones y de los poderes que tengan a bien respaldar un planteamiento de esta índole que resuelva el problema que se tiene de financiamiento educativo. Concluya, diputado, por favor. Sí, presidenta.
Y finalmente será exactamente una encomienda que haremos lo que esté a nuestro alcance para ese cambio estratégico que deben de abanderar los legisladores federales, conocedores de lo que se vive de años atrás en este rubro. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la voz el diputado Pablo Rodríguez. Gracias por sus respuestas. Definitivamente comentarle que el compromiso es diferente al de la compra de los camiones para gentes con capacidades diferentes. Es un recurso separado que es de 20.120.000 pesos, asignado a 17 municipios para uso exclusivo de discapacitados desde mayo. Comentarle que desgraciadamente a mí sí me engañaron en el pago de la tenencia. En el 2010 pagué 1.700 pesos y este año, 2012, pagué 7.500 y tengo los recibos, además del pago de predial. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la voz el diputado Felipe Ramírez. Gracias, presidenta. Comentarle al secretario que qué bueno que no hay subejercicios en las dependencias del gobierno. Y en cuanto a lo que se va a requerir para poder apoyar a los municipios a través de la Secretaría de Finanzas, es una cantidad que va en aumento. Que se busque o que busquemos una estrategia para el próximo año con la finalidad de que los municipios puedan pagar con mayor prontitud y con menos problemas esas cantidades que les servirán para cerrar el año. Y gracias por su respuesta, señor secretario. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la voz el diputado Osvaldo Contreras. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la voz el diputado José Olvera. Gracias, señor secretario. Nada más insistir en el tema del costo del empréstito, porque sí es importante que la ciudadanía conozca que no es una carga la cual no se puede cargar, o sea, es algo que se programó y se hizo un estudio amplio. O sea, es muy importante que la ciudadanía conozca que el costo financiero del empréstito, el gobierno del estado está en condiciones de cubrirlo sin que eso traiga como consecuencia un desequilibrio en sus finanzas. O sea, es algo que se hizo pensando en que efectivamente el Estado es capaz de hacerlo. Entonces, para no tampoco dar muestras de que esto es un desastre financiero. Al contrario, el rescate se hizo pensando en dar mejores condiciones. Entonces, yo creo que eso es algo importante que la ciudadanía debe de conocer y sobre todo insistir en que efectivamente no se está en un lecho de rosas por compromisos como el déficit en el gasto educativo. Entonces, eso hay que decirlo. O sea, el gobierno del estado viene cargando, y no quiero señalar la irresponsabilidad de quién, pero viene cargando con un déficit educativo de mucho dinero. Y cada año es un sufrir de parte de usted y del señor gobernador para que la federación pueda apoyar y poder enfrentar estos compromisos. Entonces, es algo en lo que tenemos que pensar como Estado y como legislatura para poder tener alguna salida, una solución a ese gravísimo problema. Porque todos lo decimos con mucha comodidad, no, pues al que pague el gobierno, pues por eso, pero ¿con qué recursos? Y todavía por encima de eso, tenemos que apoyar a los municipios, rescatarlos. Entonces, a mí me parece que son dos temas muy delicados en los cuales hay que profundizar y hay que pensar desde esta legislatura, desde esta soberanía, ver qué se puede hacer en forma conjunta con el gobierno del estado para enfrentar ese problema de liquidez que se presenta cada fin de año. Gracias por su atención, señor secretario. Gracias. Gracias, diputado. Continuando con el segundo bloque, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el diputado Rodríguez Elías. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primeramente, bienvenido, Fernando, a este pleno de la 60ª legislatura. Gracias. El sistema integral de información financiera sí es una herramienta efectiva
para el registro y control de los recursos gubernamentales. A ver si me puedes explicar cómo funciona. Esa es una. Otra sería sobre la reducción que hubo en las participaciones a los municipios para cuestión de infraestructura. ¿Hay alguna estrategia para hacerle ver al gobierno federal que fue una mala acción para el estado de Zacatecas y que no vuelva a suceder? Tomando en cuenta la situación del estado, ¿verdad? Hay otra sobre el rescate financiero y la estabilización de las finanzas públicas. Hubo la contratación del empréstito, la obtención de mayores recursos financieros desde la federación, el control del gasto a través de una política de austeridad interna, mejoras en la recaudación local y el autoanálisis de lo que se hace, la implementación de un sistema para la evaluación del gasto público, con lo que se pretende medir el grado de cumplimiento de las metas propuestas. Ante lo mencionado, nos gustaría saber qué avances se tienen en relación al rescate financiero, si se ha logrado, si es así, decir entonces si las finanzas estatales ya no tienen problemas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas la diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Pedirle al secretario de Finanzas que informe con puntualidad a cuánto asciende en este momento el monto total de la deuda del gobierno del estado, incluyendo el empréstito autorizado por esta legislatura y los empréstitos a corto plazo contratados. Particularmente señale cuántos, con cuál institución y por qué monto se ha contratado los empréstitos de corto plazo. De conformidad al artículo 33 del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012, por concepto de ingresos adicionales a lo previsto en la ley de ingresos, qué porcentaje se han recibido y cuál ha sido su aplicación. Informe también con puntualidad cuántos fideicomisos tiene el gobierno del estado y cuál es el estado que guardan los mismos. A cuánto asciende el monto que en el ejercicio fiscal 2011 y en lo que va de este año se ha recibido por parte del gobierno federal correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolina y diésel. ¿Habló usted de austeridad? ¿En qué rubros? ¿A cuánto ascienden los ahorros que este gobierno ha generado? Y si los hubo, ¿cuál ha sido su aplicación? Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Macías Zúñiga Gregorio. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, secretario. Me parece importante en el tema que quisiera referirme y sobre todo importante para los municipios de nuestro estado, sobre todo referente a los fondos 3 y 4, que es el fondo para la infraestructura social municipal y lo que viene siendo el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los propios municipios. Preguntarle cuánto se recibió en lo que viene siendo en el ejercicio fiscal 2011 y cuánto se recibió o se pretende recibir en el 2012, cuál es la diferencia y asimismo si se ha entregado en tiempo y forma lo que corresponde a este 2012 a los municipios de nuestro estado. Gracias, diputado. Para elaborar sus preguntas tiene el uso de la palabra la diputada Luna Ayala Noemí Berenice. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante. Señor secretario de Finanzas, en su exposición usted nos hablaba de los 200 millones de pesos que ya venían etiquetados desde el empréstito que esta legislatura autorizó para los municipios y que ya fueron ejecutados. Sé que ya se tenían los criterios definidos para la entrega de este recurso, pero me gustaría saber si en la realidad se respetaron dichos criterios y el desglose de esta cantidad de dinero en los municipios. En otro tenor, en la comparecencia del oficial mayor de este estado, lo cuestionaba sobre cuánto fue el monto gastado en el equipamiento de Ciudad Administrativa. No supo contestarme. Entiendo que a él le corresponde ejecutar, pero usted como área administrativa supongo que tiene la información. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas la diputada Georgina Ramírez.
Gracias, diputada presidenta. Insistir, secretario, en el tema de la tenencia. Si bien aquí se manejó que era una disminución de esa carga tributaria para el mayor número de zacatecanos, también como ha sido planteado, pues se perjudicó en los hechos, sobre todo a los productores, es decir, aquellos que traen vehículos, camionetas que utilizan para el trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros pretendemos estimular, o el gobierno del estado, cómo pretende estimular a los productores cuando rubros como este tipo vienen incrementándose en la carga tributaria? Por otro lado, también mencionar que si los recursos que se están utilizando para apoyo a las mujeres no han sido cuidadamente aplicados, o cuando menos no han tenido la urgente atención, ¿cuál es en materia económica el programa que se tiene tendiente a apoyar a este sector tan importante del que mucho manejamos en el discurso y en ocasión como estos ejemplos no se ve reflejado en los hechos? También en el tema de la austeridad, realmente, ¿dónde pudiera hablarnos el secretario de Finanzas que hubo austeridad dentro de la administración del gobierno del estado? Y finalizando y también coincidiendo con varios de los diputados que me antecedieron, ¿cuál es el proyecto que se tiene para realizar realmente un apoyo eficaz para los municipios? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, ciudadana diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 10 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este segundo bloque. Sí, gracias. Yo creo que el tema, como bien lo menciona el diputado Olvera, en relación al empréstito, y que me lo vuelve a preguntar el diputado José Rodríguez, quisiera dar continuidad a lo que inicié platicando con la respuesta del diputado Olvera. El empréstito, después del proceso que describí en mi presentación, que fue un tema principalmente para conseguir las mejores condiciones de crédito para el Estado y que tuviéramos unas muy buenas, que nuestro costo bajara. Les quiero comentar que de los 4,897,500,000 pesos que se autorizaron por esta legislatura, se contrató a través de 3 instituciones de crédito: Banorte, Bancomer y Banobras, por las cantidades de 3,000 millones de pesos, 750 millones de pesos y 1,147 millones de pesos respectivamente. Las condiciones de tasa que obtuvimos gracias a la calificación de la cartera crediticia que se nos otorgó por parte de las calificadoras fue de TIE más 1.7 en el primer caso, TIE más 1.22 en el caso de Bancomer y TIE más 1.53 en el caso de Banobras. Estos 3 índices de tasa son muy favorables en el mercado, son tasas muy baratas, muy económicas y que realmente favorecen a las condiciones del Estado. Los plazos que se contrataron fueron 17 años en el caso del primer crédito, 15 años en el caso de Bancomer y 16.6 años en el caso de Banobras. En los 3 créditos se está contemplando un periodo de gracia de 24 meses, precisamente para dar oportunidad de que las finanzas del Estado puedan mejorarse en estos 2 años de gracia y comenzar a pagar los capital en el mes 25. En el caso de del CAP, que es la cobertura que tiene la TIE, este fue un proceso que se instituyó y que se metió en la reestructuración de los créditos y en la estructura de los créditos precisamente para obtener las mejores condiciones de calificación de cartera. En las calificadoras mencionan, y ese es su trabajo, precisamente determinar el riesgo. Son calificadoras de riesgo crediticio, su nombre así lo dice, y ellas contemplan precisamente, y en sus informes que ellos contemplan, que aquí lo tengo en la mano, el de Fitch Rating, el último, contemplan y determinan los riesgos que existen en todos los que tienen crédito
con instituciones crediticias y mencionan cuáles son las posibilidades de que esto suceda. No perdamos de vista que venimos de una posición de estar en default en calificación crediticia por un empréstito que se dejó vencido en el mes de agosto de 2010 y se nos quitó la calificación como Estado. Las calificadoras no levantan o no dan una calificación de niveles altos de un día para otro, tienen que ir estudiando cómo va el avance de las administraciones. En las opiniones que emite Fitch Rating, reconoce factores positivos que sustentan la ratificación de la perspectiva positiva, como lo son el buen resultado observado en el cierre de 2011, la conclusión del plan de reestructura de la deuda, el adecuado nivel de recaudación propia, la cual ha observado un renovado dinamismo en años recientes, los niveles satisfactorios de ahorro interno y los significativos niveles de inversión per cápita y relativa a los ingresos disponibles. Textualmente es lo que menciona como aspectos positivos Fitch Rating. Esa es la calificación que emitió recientemente, fechada en el mes de agosto de 2012. Son los aspectos positivos del empréstito. El empréstito, ¿en qué se ha invertido? Bueno, a la fecha hemos invertido en los rubros que ustedes autorizaron hace poco más de un año, en infraestructura de proyectos estratégicos que autorizaron 741 millones de pesos, se han invertido 158 millones 926 mil pesos. El resto está en proceso de licitación. En seguridad pública, de 714.561 millones de pesos, se han invertido, se han ejercido 398.596 pesos. Perdón, 398.596 millones de pesos. En el caso de Ciudad Gobierno o Ciudad Administrativa, se invirtieron 1.358 millones de pesos. En este rubro, lo mencionaba la diputada Luna, al momento que se hace el anuncio y el decreto para el finiquito de Ciudad Administrativa, teníamos tres opciones para salir de esta situación del contrato. Y es una situación que estaba establecida en el contrato de origen del PPS. Había tres opciones, una que era salir por errores de la empresa que nos daba el servicio, de común acuerdo o por errores o incumplimientos por parte del gobierno del Estado. En la primera causa nos costaba más de 1.500 millones de pesos la salida, a cálculos en esas fechas cuando se tomaron en cuenta la TIA y las proyecciones que nos daba. En el segundo caso de común acuerdo nos costaba finiquitar el contrato más de 2.200 millones de pesos y en el tercer caso eran cerca de 2.700 millones de pesos el poder finiquitar el contrato. En ese caso, la decisión que se tomó y la negociación que se hizo con la empresa, a la que no se cedió en ningún momento en poder dar lo que ellos solicitaban, se llegó a un acuerdo de finiquitar el contrato en los 1.455 millones de pesos, incluido el mobiliario y voz y datos. Eso fue lo que se hizo y está incluido en el finiquito de Ciudad Administrativa. La reestructuración de deuda se aplicaron 1.840 millones de pesos, que contempló la deuda que ya existía, la deuda directa a largo y a corto plazo. En el fortalecimiento municipal, a la fecha, se han invertido los 243 millones de pesos que estaban contemplados en el empréstito. A la fecha del avance de gestión, no estaba invertido todavía el importe de 43 millones de pesos para las ambulancias. Las ambulancias las entregó el señor gobernador en el evento de su informe, de su segundo informe de gobierno a todos los municipios. Eso era la diferencia de esos 43 millones de pesos. Como podrán ver, el empréstito ha ido avanzando conforme se ha requerido, no se dispuso del total del empréstito desde origen para no dañar más las finanzas públicas del Estado, se ha ido disponiendo conforme se ha requerido los recursos. En el caso de los fideicomisos que tiene el gobierno del Estado, se cuenta con 22 fideicomisos
y tienen un importe invertido en ellos de 455.5 millones de pesos. Y son fideicomisos, va desde el fideicomiso que utiliza Sedagro, el FOFAES, va el fideicomiso de fuente de pago para la tecnificación del agua de riego, el Fondo de Fomento Agropecuario, que es el FOFAES, Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, denominado también como Impuesto sobre la Nómina, el Fondo Plata, Fideicomiso Zacatecas. Son el total de los fideicomisos, diputada. Si usted quisiera tener la relación, con todo gusto la hacemos llegar. Los acumulados de Fondo 3 y Fondo 4 que se han dispuesto para los municipios, en el 2011 el presupuesto autorizado fue de 1.411 millones de pesos y para el 2012 es de 1.291 millones de pesos. Es una reducción de 119 millones de pesos, lo que se tiene contemplado en lo proyectado para estos tres fondos. Esta cantidad de 119 millones es menor a la que mencioné hace un momento de los 168 que es del Fondo 3, porque en algunos municipios el Fondo 4 tuvieron un incremento, fue mínimo, pero al netearlo, la suma de los dos fondos nos dan estas cantidades, 119 millones de pesos. Diputada Luz María, María de la Luz, perdón, el IEPS de gasolinas al mes de septiembre llevamos acumulados 190.860.000 pesos. En relación al flujo de la deuda, bueno, ya lo mencioné, a la fecha tenemos 4.142 millones de pesos ejercidos y con las tasas de interés que mencioné hace un momento. En el caso de la tenencia, volviendo al tema, a petición de la diputada Georgina Ramírez, en el caso de los productores agropecuarios también se hicieron algunas consideraciones para darle el apoyo a los productores. Desde luego es un interés del gobierno del estado incentivar este sector tan golpeado. Se hizo un rango de valores de factura. Los que tenían un valor de factura menor a 200,000 pesos también se les otorgaba el apoyo al 100%. Los que tenían un valor de factura de 200,000 a 400,000 pesos, el apoyo era del 67%, y todos aquellos vehículos, pickups, con un valor de factura mayor a 400,000 pesos, sí se les cobró la tenencia al 100%. Seguramente quienes tuvieron que pagar este año un importe mayor de tenencia es porque su valor factura origen es superior a este importe. En el caso de los recursos de Inmusa, fue decisión de la Junta de Gobierno del propio instituto distribuir los 8 millones de pesos a sus prioridades o a sus asignaciones propias que tenían dentro del instituto, recursos que se le han estado entregando puntualmente. El Instituto de la Mujer es uno de los órganos que trabajaban centralizados, que hoy trabajan descentralizados y puntualmente se les entrega sus recursos, y ya su Junta de Gobierno es la que decide en qué programas asignarlos. En el caso de los municipios, la asignación de los 200 millones de pesos, se dictaron las reglas. En esta parte corresponde a las partes fiscalizadoras el revisar que efectivamente los municipios lo hayan aplicado correctamente de acuerdo a lo que está establecido en el decreto. Los recursos fueron entregados oportunamente a los municipios y ellos son los que ejercieron y se tendrá que fiscalizar puntualmente hacia ellos. Gracias. Gracias, secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado José Rodríguez Elías. Gracias, diputado presidente. He escuchado con mucha atención y bueno, no me queda más que agradecer su profesionalismo y habilidad en las finanzas públicas del Ejecutivo del Estado, con sus subsecretarios y demás colaboradores. Me consta su sensibilidad en el tratamiento de los asuntos de la Secretaría a su cargo. Desde
la Conferencia Nacional de Legisladores Locales, junto con la compañera Ana María Romo Fonseca, Noemí Luna Ayala y el diputado Gerardo Romo, apoyaremos para más recursos para Zacatecas. Felicidades por su desempeño. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la palabra la diputada María de la Luz Domínguez. Permiso, presidente. Adelante, diputada. Hay muchas de las preguntas que no me fueron contestadas, por lo que yo solicito al secretario de Finanzas me haga llegar la información de manera puntual, por escrito, a efecto de conocer a detalle no solo lo de los fideicomisos, sino el estado real de la deuda pública del gobierno del estado a la fecha, no solamente el empréstito autorizado por esta legislatura, sino sobre todo de los empréstitos a corto plazo, y también de manera detallada con qué instituciones se contrató y bajo qué particularidades. También que se me haga llegar de manera puntual cuánto fueron los recursos que se recibieron en el ejercicio 2011, lo que lleva hasta este año fue parecer lo que me informó, sin embargo quiero la información completa respecto de los IEPS, y también la pregunta concreta respecto de la austeridad, en qué rubros, a cuánto ha ascendido este tipo de ahorros y sobre todo dónde se ha aplicado, y particularmente respecto al artículo 33 del presupuesto de egresos, pregunté respecto del concepto de ingresos adicionales a lo previsto a la ley de ingresos, qué porcentaje se ha recibido y cuál ha sido su aplicación muy concreta, en torno precisamente a que el gobierno del estado ha tenido recursos extraordinarios por el orden de más de los 9,000 millones de pesos en los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Entonces pedirle, secretario de Finanzas, y a usted, presidente de la mesa, se solicite por escrito toda esta información y que se me haga llegar a la brevedad. Es cuanto, presidente. Claro que sí, ciudadana diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Macías Zúñiga. Gracias, presidente. Bueno, pues solamente felicitar al secretario por su exposición y sobre todo agradecerle las respuestas puntuales que nos ha dado a nuestros cuestionamientos, pero también sí lamentar la cifra que es muy considerable que se ha recortado los diferentes municipios y casi creo que al 100% del estado de Zacatecas, que viene siendo 168 millones, una cantidad que afecta muchísimo y principalmente en lo que viene siendo la infraestructura social municipal, que pues no le da la capacidad a los alcaldes de poder dar respuesta y sobre todo en los servicios básicos. Ojalá que en el próximo presupuesto sí se pudiera buscar la estrategia y sobre todo insistir con proyectos viables, posibles a lo que viene siendo la federación. Muy lamentable de que el gobierno federal haya recortado el estado de Zacatecas y que desafortunadamente siempre estamos insistiendo a que el gobierno del estado es el responsable de esto, cuando es el gobierno federal que ha recortado en el fondo 3 principalmente. Gracias. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala. Gracias, presidente. Bueno, en el tema de los 200 millones que fueron etiquetados hacia los municipios, aunque se conocen las reglas de operación, le tomaría la palabra, señor secretario, de que nos hiciera llegar por escrito el monto exacto entregado a cada municipio. Y en el tenor de ciudad administrativa, ya van 2 funcionarios con usted que hablan de que iba integrado en la reestructuración del PPS. Sin embargo, hubo un porcentaje no previsto. De igual manera le solicitaría nos entregue las cantidades exactas por escrito. El compromiso de la bancada Acción Nacional ha sido y seguirá siendo actuar por Zacatecas y hacer las gestiones pertinentes para que haya más recurso para el Estado, como ya ha sucedido por gestión de nuestros legisladores federales. Y como también reconocer que ha sido el secretario que con más seriedad y con más eficacia ha dado respuestas a nuestros planteamientos. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana diputada Georgina Ramírez Rivera. Gracias, diputado presidente. Pues solamente insistir que el uso de los recursos públicos en el Estado
no solo debe ser transparente, honesto, eficaz, eficiente como la ley lo establece, sino debe obedecer a un marco de estrategias que nos den resultados para el abatimiento de la pobreza y atender a los más necesitados. En este tenor está desde luego la gente del campo, que no solo con el tema de la tenencia se ha visto afectado, sino que requiere de un marco completo para que salga a un desarrollo real y pueda ser competitivo. En el tema de las mujeres, también pues es lamentable que nos comente que ellas determinaron, quienes están a cargo del INMUSA, modificar el ejercicio que corresponde al apoyo para el fomento productivo de la mujer, porque si realmente queremos darles elementos a las mujeres de salir adelante, pues es también en su desarrollo económico y productivo. De otra manera, pues será ilusorio el discurso que podamos nosotros asumir ante ello. Y al final, en el tema de los municipios, en el que coincidimos todos que debemos resolver y apoyar, me parece que un ejemplo importante sí lo ha puesto la Federación en el tema precisamente del federalismo, puesto que el Estado, como bien se reconoce en el informe, ha recibido más de 5.791 millones de pesos, es decir, son apoyos extraordinarios. No es que quede mal, es que está entregando. Sin embargo, me parece que la tarea a nivel estatal no ha sido concluida. Debe realizarse un proyecto tanto realista como de una proyección a mediano y largo plazo que pueda dar resultado y que pueda dar respuesta a todos los compromisos que tiene el Estado de Zacatecas y sobre todo el desarrollo que estamos necesitando los zacatecanos. Concluir, secretario, al igual que mi compañera, el señalar que somos un equipo, el Poder Legislativo, y queremos hacerlo con el Ejecutivo y Judicial para que nuestro Estado salga adelante de los rezagos tan importantes que tiene, pero que sí requerimos la exigencia y el cumplimiento de quien está en el Ejecutivo y que desde luego nosotros estaremos aportando lo propio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Continuando con el tercer bloque de preguntas, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado José Alfredo Baraja Romo. Diputado secretario, un gusto tenerlo en esta legislatura. Sea usted bienvenido. Esta legislatura le aprobó un empréstito por el orden de 4.897.850.000 pesos. Se han ejercido poco más de 4.200 millones de pesos, según lo que usted mismo ha dicho. La pregunta en este tema es, ¿estamos pagando intereses de los 4.897 millones o solamente de lo ejercido? Señor secretario, en otro orden de ideas, de los 437.083 vehículos, ¿cuántos pagaron tenencia y cuánto se recaudó? De los vehículos con una factura mayor a 200,000, valor factura, insisto, ¿a cuántos sí se les cobró por no cumplir con las condicionantes que impuso la propia Secretaría? De los 14.161 vehículos extranjeros matriculados, ¿cuánto se recaudó y qué se los ofreció? ¿Cuántos vehículos extranjeros de los matriculados resultaron con reporte de robo? O bien, si no se registraron por precisamente tener reporte de robo, ¿cuál fue el procedimiento que se siguió? De los 13.356 vehículos extranjeros que se les contrató seguro vehicular contra daños a terceros, ¿qué empresa les ofreció el servicio? ¿Cómo se seleccionó la empresa y cuánto cobró por vehículo? ¿Y cuánto se ha recaudado, señor secretario, por último, por infracciones de tránsito? Es cuanto por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Juan Mendoza Maldonado. Sé que no le gustan las mediciones a este gobierno, siempre les incomodan. La medición que hace IMCO de transparencia presupuestal, usted sale reprobado. No tengo por qué felicitarlo. Ubican en transparencia presupuestal el Instituto Mexicano de la Competitividad en el lugar 23 a Zacatecas.
malas prácticas presupuestales, mala descripción de deuda pública, formato de presupuesto ilegible. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua es que no se puede leer. Entonces, no tiene una calificación aprobatoria de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. No les gustan las mediciones en transparencia, como tampoco les gusta la que les hizo Lema recientemente. Sí les gustan las de los procesos electorales de Lema, las que les hizo de transparencia no les gusta. Seguramente tampoco la de IMCO le va a gustar a usted, pero está reprobado. En el 2010 ocupamos el lugar 16, hoy 2011 estamos en el lugar 23, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, de acuerdo a su director Juan Pardinas, que dio a conocer el tema de Zacatecas. Pero además de malas prácticas presupuestales, este gobierno se ha caracterizado por ser gastalón y abusivo. En el 2011 incrementaron 358 millones al gasto corriente, 2012 poco más de 500 millones de pesos. No hay política restrictiva del gasto. Se endeudan, pero gastan en burocracia, en una burocracia obesa, en seguir engordando el capítulo 1000, el gasto corriente. Pero además sería importante que usted nos dijera en torno al tema que dimos a conocer hace algunos meses del folio 351-A PFB-4096 de Zacatecas y que usó el gobierno de Coahuila con registro de deuda 044-2011 en la unidad de coordinación con las entidades federativas y municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un folio apócrifo. ¿Quién se lo facilitó? ¿Qué funcionarios están involucrados? ¿Fue un pago al gobierno de Moreira? ¿Dónde quedó ese tema? Porque lo ocultaron y jamás su propio gobernador, incluso el cuestionamiento lo quiso abordar en el tema. Pero es un folio que utilizó el gobierno de Coahuila que le correspondía al estado de Zacatecas. Pero le han preguntado a usted también sobre el tema de cuánto cuesta la deuda pública. Se lo han preguntado los del PRI, varios diputados, y no quiere contestar. Cuando le pregunté al secretario de Finanzas el costo en mercado de dinero de 1 millón de pesos de esta deuda, me dijo que era 3,000 pesos. Un total absurdo, una total burrada, porque haciendo un cálculo por demás elemental, si la TIE está a 4.79 y ha contratado a 1.7, 1.5, la tasa mensual fluctúa entre los 6.49 y 6.30, entre 12.54 por 1 millón de pesos, 5,400 pesos el costo de 1 millón de pesos, elevado a los 4,897 millones por los 18 años, que son 216 meses. Lo que va a pagar Zacatecas entre capital e intereses son 10,000, casi 11,000 millones de pesos. Es lo que quieren saber sus diputados. La deuda de Zacatecas a 18 años es cerca de 11,000 millones de pesos entre capital e intereses, y lo podemos probar. Concluye, lo podemos por hacer favor, aritméticamente. Diputado. Sería importante que nos dijera y le diga cuánto es el costo de la deuda a los zacatecanos y me explique lo que le pregunté hace un momento. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Es imposible no ser reiterativo con el tema de la deuda pública porque efectivamente muchos de mis compañeros legisladores lo han planteado, pero no hay respuestas concretas de parte del secretario. En particular, a mí me gustaría conocer a cuánto ascendía la deuda pública en 2010 al término de la administración anterior y a cuánto asciende la deuda pública el día de hoy, a 2 años de esta administración, a corto y largo plazo, un monto total. El preguntarle al secretario, en alguna ocasión nos trajeron aquí un listado de préstamos personales, seguramente ustedes lo recordarán, participaban algunos funcionarios, periodistas, incluso diputados. Se recuperó ese dinero, que era un monto escandaloso de deudas de préstamos personales. También queremos conocer, aparte de los 200 millones que están etiquetados en el decreto del empréstito,
¿Qué otro tipo de acciones ha tenido la Secretaría de Finanzas en solidaridad con los municipios que conocemos toda su situación y que tristemente se han convertido solo en pagadores de nómina? Es una burla el decir que el gobierno del estado ha estado apoyando con ambulancias a los municipios, cuando a final de cuentas conoce mejor que nadie la situación. Sumarnos a la solicitud de la diputada Noemí Berenice para conocer los 200 millones de pesos en cada uno de los municipios, el criterio por el que fue asignado. Preguntar también cuánto dinero liberó la Secretaría de Finanzas para la remodelación de la Casa de Gobierno, y sumarnos a la inquietud de la diputada María de la Luz Domínguez en conocer el estatus de los fideicomisos que tiene el gobierno del estado y cuántos son. ¿Es cuánto? Gracias, ciudadana diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Ana María Romo Fonseca. Permiso, presidente, muchas gracias. Adelante. Señor secretario, ingeniero Fernando, pues yo sí lo quiero felicitar porque realmente hay que tener memoria, porque usted solamente en esta deuda pública lo que hizo es una reestructuración de un endeudamiento que ya viene del pasado. Entonces, cuando uno es un verdadero financiero, no se anda inventando fórmulas, precisamente es ahí donde nosotros tenemos el conocimiento de cómo poder renegociar una deuda multimillonaria que se deja de forma escondida, que se deja no escrita ni inscrita como debe ser en forma legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer los descuentos correspondientes a través del Fondo de Participaciones. Y se deja como si fuera gasto corriente a través de los compromisos precisamente del pago de la deuda interna propiamente del gasto corriente, escondido entre esos 560 millones que se dejaron formalmente. Se encuentra un adeudo multimillonario entre una serie de adeudos a constructores, pasivos, etcétera. Entonces, hay que tener memoria que lo único que usted hizo de forma muy puntual, conjuntamente con el senador Tello, fue una reestructuración, un adeudo multimillonario, fraudes y una serie de cosas que aún quedan pendientes dentro de la cuenta pública. Yo creo que hay que tener también por parte de mi diputado Juan Mendoza, con todo respeto, que recuerde que el endeudamiento no lo hizo Miguel Alonso, lo rescató. Y esa es una parte fundamental. Y la otra, sigue usted ejerciendo su función como secretario en la forma tan responsable como lo está haciendo. No endeude a nuestro Estado, rescátelo y sobre todo eficiente el gasto. Y yo creo que aquí todos los que somos funcionarios en alguna vez de nuestra vida y tenemos la responsabilidad, tenemos que venir a servir a la sociedad. Como legisladora, ahora en este momento, sí le pido que deje claro, puntual, qué es la deuda directa, qué es la deuda indirecta, qué monto de uno y qué monto del otro, para que le quede claro a quien no conoce la parte de las finanzas públicas y la diferencia que hay tan grande en lo que es la administración de recursos, la eficientación y sobre todo la capacitación y la rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente, y le agradezco sus puntuales respuestas y lo sigo felicitando. Continúe por este buen camino. Los zacatecanos necesitamos el saneamiento de las finanzas públicas para seguir desarrollándonos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para concluir con este tercer bloque de preguntas, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Álvarez Maínez. Presidente, yo creo que sería prudente que de una vez realizáramos los 2 diputados que faltamos, pero bueno, usted a su consideración. Yo tengo 3 preguntas, secretario. Una que tiene que ver con, ha expuesto muy puntualmente las cifras, los datos, digamos, de porcentajes de deuda, o más bien de montos de deuda, de ingresos propios, de recaudación. A mí me gustaría un análisis un poco más cualitativo. Estos ingresos propios por 1.800 millones de pesos, ¿cuánto significan respecto a lo que se tenía, por ejemplo, en 2010? Es decir, para medir a un gobierno, pues ver la evolución. Igual la deuda como porcentaje del gasto público total, creo que es un parámetro más importante y que nos puede poner en contexto de lo de otros estados. Lo mismo para el caso del capítulo 1000. El año pasado nos explicaba el secretario Tello de la coyuntura que no había
permitido pues generar una estrategia de reducción importante del capítulo 1000 y creo que sería pertinente ver a futuro. Y un tema que hemos comentado en ocasiones anteriores, una estrategia o habrá una estrategia jurídica o legislativa incluso de la Secretaría de Finanzas para el tema de los despidos. Tenemos una junta de conciliación y arbitraje hiperproteccionista, laudos de los municipios por 600, 800 mil pesos, 1 millón de pesos, y tenemos una estructura de régimen laboral que a los trabajadores de confianza, por ejemplo, se finiquita a un secretario de Estado, a un secretario, a un directivo de municipios y se les generan todas las prestaciones como si fueran cualquier trabajador de base, cuando desde nuestro punto de vista no debería de ser así. Y también pues hacer el comentario que lo que da vergüenza es la incapacidad de Juan Mendoza, siquiera para engañar bien, hombre, confundir valor nominal con valor real, exportar un valor a 18 años y trazarlo y traerlo a valor presente sin considerar la inflación. Eso es un absurdo, hasta ya no digamos un financiero, pues, o sea, un estudiante de preparatoria que le den matemáticas financieras básicas sabría que lo que está diciendo es un absurdo. Esas son mis preguntas, secretario. Gracias, diputado. Atendiendo la sugerencia hecha por usted mismo, vamos a ampliar este bloque de preguntas con la participación en el siguiente término del diputado Saúl Monreal Ávila. Bueno, primero preguntarle al señor secretario, se manejaron en el año y de acuerdo al informe se entregaron 22,774 créditos en 3 programas. El programa Grupos en Movimiento, el PROGRUM, programa Mujeres en Movimiento, el PROMUM, y el programa Movimiento que el PROMUM era para las mujeres, donde 2,000 pesos se les daba, fueron 651 microcréditos en 2 emisiones. Y la otra, el PROMUM de mujeres, era de 5,000 pesos cada una, que fueron 159 microcréditos. Y el programa para proyectos productivos era de 6,000 hasta 50,000 pesos. Manejó en este informe unos créditos de 23,584. Y nosotros tenemos información oficial que se entregaron los primeros créditos 4,000 en diciembre en el 2011. En febrero en el 2012 se entregaron 4,000 y por último en junio del 2012 se entregaron 5,000 créditos. Esto da un total de 13,000 créditos entregados por gobierno del estado. Y aquí no dan las cifras porque faltan cerca de 10,584 créditos. La pregunta es, señor secretario, ¿dónde quedaron los otros 10,584 créditos? ¿A quién se los entregó y en dónde se entregaron? A pesar de que fue un programa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, usted como vocal de ese comité técnico y además para autorizar todos los créditos debió de tener los expedientes, y si es necesario, a mí me gustaría ir a su secretaría para ver los expedientes, expediente por expediente, a ver si cumplieron con las reglas de operación, porque no, aquí no cuadran, y aquí fue donde se sirvieron con la cuchara grande. Esos 14 millones de pesos salen volando, pero además este recurso que es meramente estatal, de estos proyectos productivos, no se les ha dado seguimiento, y a mí me gustaría que usted nos dijera dónde están y físicamente integrados estos expedientes, porque no se encuentran, y de acuerdo al informe que entregó Miguel Alonso. Otra de las preguntas es, ¿cuántos expedientes de la auditoría
usted tiene conocimiento que se le está haciendo una auditoría al fideicomiso estatal de fondos para el desarrollo social, dependientes también de la CEPLADER, y también en el cual usted es vocal. Necesitamos saber en qué estado guarda esa auditoría y cuáles son los resultados que hasta este momento arrojan este fideicomiso. Fideicomiso meramente estatal y que usted tiene también corresponsabilidad al momento de autorizarlos, porque se supone que usted, cuando se integran, se anexan los expedientes, una vez anexados, cumpliendo con todos los requisitos, también se autorizan y se llevan a cabo. Y quiero decirle que la calificadora que usted maneja de Fitch, sí, en efecto, en el 2010 fue eso, pero también hay que reconocer porque ustedes dejaron de pagar, por eso la calificadora dio esa calificación, y ustedes tuvieron responsabilidad, hicieron caso omiso a los pagos, a las mensualidades que se manejaban. Concluya, por favor, diputado. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Para concluir este tercer bloque de preguntas, tiene el uso de la voz el diputado Francisco Javier Carrillo Rincón. Adelante, diputado. Me dan sonido, gracias. Claro que no hay subejercicio. Bueno, nos dice que no hay subejercicio, sin embargo sí nos dice que hay incapacidad de algunas dependencias para ejercer el gasto. O habrá algunas dependencias del Ejecutivo del Estado que no tendrán la capacidad para ejercerlo. Eso también es subejercicio, y en todo caso, si existe esto, ¿cómo van a direccionar esos recursos o hacia dónde van a ir? Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando aprobamos el megaempréstito, aprobamos una cantidad para Ciudad Gobierno de 1.358.389.000 pesos. Hoy nos dice usted que la negociación específica para poder resolver este asunto de los PPS fueron por encima de los 2.400 millones de pesos, incluyendo equipamiento. Yo quisiera saber de dónde se tomaron la diferencia, porque la aprobación del empréstito iba perfectamente establecido y etiquetado los montos, particularmente para cada una de las áreas que manejaron ustedes como empréstito. Tercera pregunta, en su informe financiero al 31 de junio, es decir, el primer semestre de este año, maneja un ahorro en el área de finanzas por 1.396.948.188 pesos y maneja una deuda pública por 2.211 millones de pesos, 795.000. Si tenemos ahorro, ¿por qué? Digo, como estrategia, y además porque aquí se ha dicho que lo que se debe potenciar es sanear las finanzas, ¿por qué ese ahorro no se aplicó para resolver el asunto de la deuda pública del Estado? Por otro lado, le comento que al 31 de junio, y no dudo, no conozco los estados financieros de hasta la fecha, sin embargo, hay egresos devengados ya ejercidos, nos dice en su informe, ya ejercidos y no pagados. ¿Cómo explica usted esta situación? ¿Cómo podemos ejercer un financiamiento y no haberlos pagado? Y no es una cantidad poca. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora, hasta por 15 minutos, al señor secretario respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este tercer bloque. Sí, muchas gracias. Nuevamente me quiero reiterar a sus órdenes
Para cualquier complemento de información, hacerlo por el medio que ustedes lo indiquen, ya sea en este pleno, en comisiones, por escrito. Creo que son temas muy abundantes y en respeto al formato que esta legislatura aprobó para las respuestas, me apego en ello. Sin embargo, quiero darles puntual respuesta a ellos. El diputado Barajas me pregunta en relación del empréstito, si se pagan intereses del monto total contratado o solamente del ejercido. Se pagan intereses solamente de lo que está dispuesto en la banca. Hay un contrato por un monto y exclusivamente lo que se dispone es lo que se paga de intereses, y como lo mencioné hace un momento, hemos estado disponiendo de los recursos del empréstito conforme se ha necesitado para evitar un pago excesivo de estas cantidades. En el caso de los automóviles, importados o los famosos llamados chocolate, les quiero mencionar que el seguro cuesta 700 pesos solamente. Es una protección no solamente para propietarios de estos vehículos, sino para la población. Y se hizo a través de la Asociación de Instituciones de Seguros para que ellos, cada uno de los propietarios de vehículos decide con qué empresa contratar su seguro. En el caso de los vehículos que han venido a matricularse, solamente 62 automóviles han resultado con reporte de robo y estos se ponen a disposición de las autoridades. Esa es la forma de proceder cuando se detecta esta situación. En el caso de las multas del tránsito, se han generado 45,000 infracciones y la recaudación es de alrededor de 6 millones de pesos. También es pregunta del diputado Freddy Barajas. Para mí, lo mencioné en mi mensaje, es un honor el acudir a esta legislatura a responder a las preguntas que ustedes tienen a bien hacerme y que creo que es una obligación tanto del Ejecutivo como de nosotros como funcionarios responderlos con todo respeto. Diputado Juan Mendoza, le quiero mencionar que el documento que usted me menciona exactamente lo escribió, es un documento falso, el registro no lo maneja la Secretaría de Finanzas ni el Estado de Zacatecas. Este es un registro federal y yo le preguntaría o le pediría a usted que su pregunta la hiciera directamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se lleva este registro. Es un documento público que si usted quiere acceder a él lo puede hacer, puede sacar el documento, copiarlo, modificarlo a su antojo si así lo desea y puede cambiarle el nombre del estado, el folio, lo puede modificar las cantidades, puede hacer las modificaciones que usted quiera. La tecnología permite hacer eso y ahí ese es lo que le puedo comentar en relación al documento en comento. El costo de la deuda, diputado, efectivamente la tasa TIE actual mensual es de 4.12 y es una tasa mensual, perdón, anual, no mensual como usted lo menciona, 4.12. Si le adicionamos los puntos adicionales, el margen financiero, y estamos hablando de TIE más 1.7, estamos hablando que son 5.82% anual. Si usted divide esa cantidad, pues le dará la cantidad a aplicar al crédito, que no es ni del 0.5%. La cantidad de intereses que se han venido pagando del empréstito en el último mes, ya con la cantidad dispuesta de 1.142 millones de pesos, asciende alrededor de 22 millones de pesos, ya el acumulado. Estamos hablando que con esa cantidad, solamente lo que representaba el contrato de PPS, se cubren perfectamente los intereses de lo que hasta la fecha se ha dispuesto del empréstito. Y ahondando un poco más en el empréstito, les quiero hacer la aclaración
que solamente tenemos dispuestas las cantidades que mencioné hace un momento del empréstito a largo plazo, y en los cortos plazos tenemos 2 créditos dispuestos, uno con Banco Interacciones por el monte de 600, el saldo al 30 de septiembre es de 690 millones de pesos, y el segundo crédito lo tenemos con Banorte por 139 millones de pesos. Estas 3 cantidades es el total de la deuda pública que tiene Zacatecas. No tenemos más deuda con la banca privada, no se tiene ningún empréstito adicional. En el caso de la salida de Ciudad Administrativa, quiero concretar el punto. Efectivamente, el total fue por 1.545 millones de pesos. Dentro del empréstito se estaban contemplando cantidades que iban destinadas o destinados a este rubro, que eran por el orden para mobiliario 200 millones de pesos y para voz y datos era una cantidad de 40 millones de pesos aproximadamente. Estas cantidades se utilizaron para el finiquito de Ciudad Administrativa, y de la diferencia de los 1.401 millones de pesos que nos suma la cantidad total que viene autorizado en el empréstito, hay una diferencia por 143 millones de pesos, que esto fue ejercido con recursos del gobierno del estado, recursos propios que se tuvieron que destinar para salir de esta situación. Fue una decisión que se tuvo que tomar para tener un mejor financiamiento hacia este proyecto de Ciudad Administrativa, y con el estudio que nos hizo el Instituto Tecnológico de Monterrey en su área especializada en PPS, determinó que tendríamos un ahorro de 1.200 millones de pesos en el periodo que contempla el empréstito. Diputada Giovanna, le comento que la Secretaría de Finanzas, como usted bien lo menciona, nosotros somos una dependencia que no es ejecutora, no ejecutamos obra, no somos una dependencia que fiscalice, lo que hacemos es solamente administrar los recursos y los dotamos a quien los tenga que ejecutar. En el caso de los proyectos de Casa de Gobierno, el secretario de Obras Públicas puntualizó hace unos días que el importe total de esa inversión fue de 16.075.000 pesos. Hace un año aproximadamente, lo recuerda usted muy bien, diputada, el secretario Tello en su momento dio a cuenta a esta soberanía y al pueblo en general de Zacatecas de la situación en la que se recibieron las finanzas públicas en el Estado. Él dio cuenta de un subregistro de deuda que no se tenía, de una deuda que no la dejamos de pagar en esta administración. El crédito por 300 millones de pesos venció en el mes de agosto del 2010 y la administración pasada no cumplió con ese compromiso, y el no haber cubierto ese adeudo, en automático las calificadoras nos marcan como default. En ese entonces se detectaron adeudos importantes, adeudos no registrados, solamente existían registrados efectivamente en cuenta en Hacienda, en el registro de deuda de Hacienda, alrededor de 580 millones de pesos. No había registro por 300 millones de pesos vencidos, no había registros por 150 millones de pesos de una línea de crédito que se utilizaba para financiar las compras a través de cadenas productivas, y desde luego no estaba el PPS. El PPS nos significaba un compromiso a largo plazo, dependiendo de las proyecciones que se hacían, podía ser hasta de 7,000 millones de pesos. Haciendo una proyección del PPS con variables suficientemente razonables,
y prevaleciendo una estabilidad económica como se ha presentado los últimos 10 años, se determinaba que solamente el PPS podía llegar alrededor de 4.500 millones de pesos, en el mejor de los casos, o con variables muy estables. Toda esta deuda, efectivamente, cuando se toma la decisión por parte del señor gobernador de entrar al rescate financiero, pues en automático todos nuestros registros se van a manifestar unos incrementos muy importantes en la deuda. Sin embargo, las calificadoras también han mencionado que los niveles que un Estado debe tener en su deuda y que son sanos no deben de sobrepasar el 30% de sus ingresos anuales, el total de la deuda. Actualmente, con lo que tenemos de deuda no sobrepasa ni el 20%, es el 19.74% lo que se tiene de deuda con relación a nuestros ingresos anuales. En ese mismo reporte se anunció una relación de deudores diversos. Le quiero informar y con gusto le puntualizo cada uno de los casos, diputada, que hemos emprendido acciones, incluso en algunos de estos casos legales, donde se ha demandado a las personas que tuvieron estos créditos. Nos hemos encontrado ante 1000 dificultades, donde no se tienen expedientes, cuando se dio el préstamo, cuando se registraron, no se tienen contratos de mutuo, no se tienen pagarés, y esto pues ha provocado que quienes debían estos recursos, pues bueno, se han defendido y hemos avanzado. Se ha avanzado en algunos convenios con algunas personas, donde ya empezaron a pagar de acuerdo a sus posibilidades. También en ese sentido hemos sido muy apegados con la gente para que puedan tener la posibilidad de liquidar los adeudos. Las acciones con los municipios, y este es un tema también bastante amplio, diputada. Los municipios tienen problemas estructurales. Efectivamente, las nóminas han crecido mucho y cada trienio las nóminas crecen en los municipios. Y el problema que se vive, como lo describe el diputado Jorge Álvarez, es precisamente los laudos que se tienen cada vez que se tiene que recortar personal, cada vez que se tiene que ir personal que se contrató en el trienio actual, se pagan cantidades muy importantes por las liquidaciones y aún así los empleados demandan y esto crece. Esa es realmente una problemática que se tiene con los municipios. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para tratar de otorgarles recursos adicionales a los municipios y que puedan salir de sus compromisos. El caso de la diputada Ana María Romo, está contestada su pregunta en relación a la deuda, que ya se tiene en esos sentidos. En el caso de los subejercicios, diputado, lo que yo mencioné es que no podemos determinar que ya hay subejercicios hasta que no cerremos el ejercicio actual, 2012, porque tenemos algunas dependencias que no han cubierto el 100% de su presupuesto, debido precisamente a que están en procesos de licitación, están ejerciéndolos poco a poco de acuerdo a los avances de obra. Entonces, en esa parte es por lo que yo mencionaba que no había subejercicios aún. Ciudad administrativa, el dato que yo mencioné, diputado, es que el finiquito es de 1.445 millones de pesos, no 2.400. Son solamente esa cantidad. Yo creo que la cifra o la mencioné erróneamente anteriormente pero son 1.445 millones de pesos. Los ahorros que habla usted de los 1.300 millones de pesos, diputado, le quiero comentar que con los recortes presupuestales que hemos tenido de la Federación, que a la fecha son de alrededor de 750 millones de pesos, lo que nos ha recortado, pues finalmente lo que tenemos que hacer y la decisión que ya tomó el señor gobernador es que tengamos que reducir proyectos y programas de las dependencias. Estos ahorros no es dinero que se quede guardado en el cajón, es un dinero que no tenemos y que no se va a gastar. Ese es lo que va a suceder con ese recurso. En el caso, diputado Saúl Monreal, lo que me comenta de los proyectos,
Estos son programas que desarrolla precisamente la CEPLADER. Como usted menciona, yo participo en algunos de estos órganos colegiados, donde finalmente quienes desarrollan el trabajo es un equipo de trabajo que se arma con gente de la CEPLADER, de la Secretaría de Finanzas, y quienes son los que hacen toda esta labor. Nosotros somos un ente colegiado donde se toman solamente las decisiones de hacia dónde vamos. Con todo gusto lo invito para que trabajemos con esta información que usted quiere conocer y puntualmente se podrán revisar los expedientes y poder resolver las preguntas que usted me ha hecho en relación a estos créditos que dejaron de ejercer de acuerdo a la información que usted tiene, y los expedientes con todo gusto también se pueden revisar cada uno de ellos. En el caso de las auditorías se atienden en forma. Diputado, están haciéndose la presentación de todos los requisitos. La que usted me menciona en particular, no tenemos el expediente, no está notificada hacia nosotros, seguramente la tiene notificada CEPLADER por ser la dependencia que ejecuta este programa. Sin embargo, le vuelvo a hacer el ofrecimiento, con todo gusto trabajar en el tema y poder darle una respuesta puntual en cuanto a ello se necesite. No me resta más que agradecerles a todos ustedes su atención en esta intervención y me reitero a sus órdenes y el de mi equipo de trabajo para responder cualquier otra información, otra pregunta o proporcionar cualquier información que se requiera. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra. Por 3 minutos, el ciudadano diputado Barajas Romo José Alfredo. En este mismo sentido, por 3 minutos, tiene el diputado Juan Mendoza Maldonado. Bueno, viene aquí a mentir y a cuentear. Dice que hay tasas TIE anuales. ¿De dónde saca eso, secretario de Finanzas? Tasas TIE anuales. La tasa TIE está sujeta a variables de tipo macroeconómico, la inflación, Producto Interno Bruto, precio del petróleo. Por eso son tasas mensuales o trimestrales. ¿De dónde saca que hay tasas TIE anuales? No venga a tomarnos el pelo. Pero le voy a decir la tasa TIE el día de hoy, de acuerdo al portal del Banco de México. A 28 días en 4.81, a 91 días a 4.84. La del 1 de enero, si quiere otras fechas, a 28 días a 4.8075, a 91 días a 4.82. ¿De dónde saca usted que hay tasa TIES de 4.14? En el histórico de los últimos 2 años no hay esas tasas TIES, se lo puedo probar, o puede venir aquí a ver el portal del Banco de México. Entonces no venga a mentir ni nos venga a hablar de que hay tasas TIES anuales que no existen, porque son tasas variables. La tasa, yo me fui incluso conservador, dije que 4.79 más el 1.7, hice mi conversión aritmética muy elemental, 6.49 tasa anual, entre 12 meses, 0.54. Para quienes no entienden la aritmética, pues hagan un cálculo muy sencillo. 0.54 el costo de la tasa mensual, tasa TIE más 1.7. Elevada a 1 millón de pesos son 5.400 pesos, es el costo de 1 millón de pesos en el mercado de dinero. Elevado a un año por los 4.897 son 26 millones de pesos mensuales. Elevado al año son 312, por los 18 años son 5.618 millones, más el capital andan por 10.600 millones de pesos. Esa es la deuda descomunal que le van a dejar a Zacatecas. El gobierno que más deuda dejó en la historia de los gobiernos de Zacatecas. No lo quieren reconocer, pero no me dijo nada de lo del Instituto Mexicano de la Competitividad. Está reprobado, no es invención mía. Aquí está el portal de INCO. No hay transparencia presupuestal, como no reconocen tampoco la transparencia del EMA en la medición que les hizo. No lo dice Juan Mendoza, lo dicen instituciones, caso concreto del EMA, una institución que merece un reconocimiento por su prestigio y su renombre a nivel nacional y en el Estado. Hoy no la reconocen, como no reconocen la medición que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad. Vaya mentiras que vino aquí a querernos plantear, me parece que no cumplió.
Vino aquí a querer sorprender y no se le da, de veras. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Qué importante es conocer la información que se convierte en oficial cuando en un evento de esta naturaleza se viene a vertir al Congreso, porque deja sin justificación a este gobierno y a todos los gobiernos priistas, que lamentablemente su característica ha sido el de endeudar a la sociedad, el que se adquiriera un empréstito con el nombre de rescate financiero aprobado en esta legislatura por 4.827 millones de pesos, más los que ya nos señaló que están a corto plazo, que en un total hacen una deuda pública de Zacatecas de 5.656 millones de pesos para rescatar una deuda de 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es la justificación entonces? ¿Dónde está el rescate? ¿Dónde está la justificación social de este endeudamiento? Nos comenta el secretario que en el 2010 cerraron las finanzas dando de alta o reportando simplemente 580 millones. Existían otros 300 vencidos, que fue los del mes de agosto del 2010, 150 en línea de crédito y 2.200 que eran las valoraciones que se hacían en cuanto a los PPS. Entonces son 3.230 millones de pesos con la deuda reportada y la oculta. ¿Cómo se justifica entonces, cómo justificarle a los zacatecanos el que este gobierno a 2 años tenga endeudado al Estado con 5.656 millones de pesos? ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra la diputada Ana María Romo Fonseca. Gracias, presidenta. Pues nada más para decirle que el señor secretario ha contestado de una forma puntual, exacta y además con todo el conocimiento en materia de finanzas y de finanzas públicas. Creo que sale sobrando, señor secretario, decir nada, al contrario, a mí me contestó muy puntual y felicitarlo. Ha sido la mejor exposición en la cual se nos ha dejado bastante claro y yo creo que mis compañeros necesitan un curso de finanzas con mucho respeto. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez. Sí, dice un compañero que es un cálculo muy elemental, así es él, así es, muy elementalito. El valor de la tasa es anual, el plazo en el que se contrata es a 28 días, a 91 días o a 182 días, porque efectivamente es una tasa variable, pero el valor de la tasa es anual. Y los datos que dio, el 0.5% mensual, es el valor que da incluso con el 4.70. Si nosotros hiciéramos un cálculo de la inflación de los últimos 18 años, nada más para hablar de valor nominal y valor real y la trampa que está haciendo con esos 11.000 millones, 1.000 millones de pesos de hace 18 años serían 6.000 millones de pesos al día de hoy, 6.500 millones de pesos al día de hoy con la inflación, nada más por un asunto del valor del dinero en el tiempo. No podemos proyectar un valor del dinero en el tiempo sin traerlo a valor real, sin descontar la inflación, sin descontar la tasa de retorno, muy elementalito. Yo agradecer la respuesta, creo que es bueno el tema de la tenencia, aunque hubo críticas. A mí también me cobraron una cantidad similar a la de mi compañero y es bueno que quienes percibimos altos ingresos y tenemos coches que sobrepasan el valor de los 200,000 contribuyamos, si no le tendríamos que cargar la tenencia a los ciudadanos con menos ingresos y peor aún, menos recursos tendríamos para el tema del transporte público. Y me extraña mucho que haya compañeros que alzan la voz porque 200 millones de pesos en un programa de fortalecimiento municipal se les hace muy poco, pero ante el recorte de los 168 millones al Fondo 3, no alcen la voz de esa manera, cuando es un recorte federal y que ahí se nota el verdadero compromiso del gobierno federal con los municipios más pobres de Zacatecas, que en el que el Fondo 3 está sufriendo recortes multimillonarios, 168 millones de pesos, son 3 millones de pesos en promedio por municipio. Hay municipios que prácticamente se les ha reducido a la mitad su posibilidad de inversión y que tenemos una real crisis por esa falta de sensibilidad. Y ni siquiera es un tema del gobierno federal, es una fórmula en la que no hemos logrado como zacatecanos en unidad impactar, al igual que en el FAEF, pero
no se vea como una graciosa concesión del gobierno federal lo que es una obligación tributaria, y en el caso de los recortes, ahí sí no se le adjudica al gobierno federal. Es cuanto. También felicito sobre todo el respeto a este pleno, a esta legislatura, por venir informado, por venir con cifras precisas y por conducirse también con respeto y con pulcritud frente a los cuestionamientos hechos. Es cuanto. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Saúl Monreal Ávila. Primero, lamento que no se tenga la información, secretario. Me parece irresponsable que usted autorice créditos sin saber cómo están los expedientes. Y le voy a tomar la palabra, vamos a ir, porque para esto están haciendo la reestructuración administrativa, para ajustar sus cuentas de todo el dinero que metieron en la campaña a través de estos créditos. Ahí lo vamos a constatar, va a haber expedientes que ni siquiera están contemplados o están terminados al tiempo, y ahorita nos ponemos de acuerdo, si usted quiere, señor secretario, para que vayamos, constatemos los expedientes, que creo que no les va a dar tantos para 12,000 expedientes, integrarlos de esta semana. Y también nos parece de algunos legisladores, diputados, que bajísimo el nivel, la visión sobre la tenencia vehicular. Es un engaño la tenencia vehicular, porque en todas las pick-up, y usted lo sabe, señor secretario, pagaban 1,000 pesos. Y no es un simple razonamiento porque tenemos o porque tiene la gente, tiene que pagar más. Pues eso es lo que ha ahorcado a mucha gente, porque debe de pagar más la gente que tiene, y además que lo justifica. Eso no se vale aumentar los impuestos. Por eso nosotros hemos insistido que la tenencia fue un mero disfraz para cobrar más en el impuesto de la tenencia. Y quiero comentarle que además usted ha mentido y es un mentiroso, porque en el decreto por la que autorizaron, quien autorizó este endeudamiento, se autorizó por 1,359,000 pesos en el caso de Ciudad Gobierno, y era para reestructuración, para voz y dato de ciudad, para gobierno, para mobiliario. Y usted nos está diciendo que pagó 1,450 millones, pero además ni coincide con la cifra, porque aquí también tengo el decreto gubernativo, donde Miguel lo expide y donde se decreta eliminada o concluida la Ciudad Gobierno, y aquí muy claro, en su artículo 3 dice que queda concluida con un valor de 1,545 millones de pesos. Eso es especulado, porque se desvió, este recurso estaba etiquetado y nosotros no sabemos de dónde se agarró el otro dinero. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Para derecho de uso de réplica se le concede al diputado Francisco Carrillo Rincón. Yo muy breve, diputada presidenta, agradecerle al secretario su presencia en esta tribuna. Lamento que haya luego una confrontación entre diputados, unos que están de acuerdo en un posicionamiento y otros de otra, pero finalmente a mí me parece que la deuda tiene costos, y tiene costos de mediano, de largo y de largo plazo. Y esos costos los asume el Estado, no los asume otra gente. Los asume hoy, los asume mañana y los asume después, hasta concluirlo. Por un lado. Por el otro, comentarle que, bueno, lamento mucho, ya prácticamente estamos finiquitando este mes de octubre, y me parece que el Estado no ha hecho el análisis respectivo de los subejercicios, que sigo diciendo, subejercicios que hay en las dependencias de la administración pública estatal. A esta altura del partido deberíamos de tener perfectamente identificado con precisión el gasto que falta por ejercerse, quienes no ejercieron hasta hasta este momento, y cómo y de qué manera y en qué rubros vamos a ejercitar o a ejercer ese recurso. Por un lado. Por el otro, me parece que también deberían de estar viendo no solamente el esquema de los 243 millones o 45 millones de pesos del empréstito en términos de los municipios, se debería de estar viendo en este momento qué estrategia
se va a implementar porque finalmente la célula básica de la conformación del Estado es el municipio. Y ahí tendríamos que iniciar todo un proceso de rescate, porque hay municipios en este momento que no tienen la posibilidad de hacerle frente a su gasto corriente siquiera, mucho menos hacer obra. Entonces, pues dejarle eso en la mesa y pedirle que en la medida de lo posible nos haga llegar todas aquellas dudas que no se aclararon con puntualidad a cada uno de los diputados en particular, ¿no? Muchas gracias. Gracias, diputado. Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones del señor secretario y de las y los ciudadanos diputados. Señor ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas, la honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha tomado debida nota de su comparecencia, lo cual se origina con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior se da por concluida a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirva acompañar a su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. No habiendo asunto que tratar y concluida el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los diputados esta misma fecha a las 16:30 horas a la siguiente sesión.